Olá a todos, meu nome é Irene Marquesan, eu sou fonoaudióloga do Brasil, já trabalhando aí há 40 anos na área da MO, e nós temos hoje uma convidada internacional, Ana Lia Garretto, que vive na Argentina e está nos dando a honra de vir visitar o Cefac e trocar um pouco de ideia aí com a gente do que ela está fazendo lá. E a gente vai trabalhar um pouquinho aqui com ela, dando um pouquinho de trabalho para ela contar sobre a história dela. Mas a razão principal disso é que nós, em 2015, foi criado o Dia da MO, da motricidade orofacial. Assim como existe o Dia da Voz, né? Um grupo grande se reuniu de fonoaudiólogos ligados à motricidade orofacial na Venezuela. E neste encontro, que estávamos pessoas de vários países ligados a essa área, criamos o Dia da MO. Isso foi em 2015 no Peru. Aí em 2016 nós começamos a fazer os eventos temáticos. Então, cada ano nós vamos falar de uma função. Em 2016 nós resolvemos falar sobre a respiração. E qual é a razão disso? Se muitos de nós comemora cada uma das funções da MO, nós estamos expandindo o nosso campo de ação. Então, em 2016, fizemos uma série de eventos em diferentes países, cada país promoveu evento dentro das universidades, nas praças públicas, cada país escolheu fazer uma coisa, mas o objetivo era mostrar que a fonoaudiologia, junto, claro, que com o dentista, com o médico, com o otorrino, seja lá quem for, trata a respiração. Em 2017, nós começamos a falar e divulgar o problema do frênulo da língua. O frênulo da língua alterado, impedindo uma série de movimentos e, consequentemente, atrapalhando um pouco a fala. Em 2018, aí entramos com a fala, mostrando quanto que é e qual é o trabalho que o fonoaudiólogo desenvolve sobre a fala. E este ano, 2019, nós estamos no ano da mastigação. Provavelmente no ano seguinte o tema escolhido será a deglutição. Então, nós estamos tentando fazer uma coisa conjunta e tem dado muito certo, com diferentes profissionais de diferentes países focando em cada função. Com isso, nós conseguimos uma profundidade maior de conhecimento para as pessoas leigas mesmo e também para os profissionais que nos encaminham, pacientes e assim por diante. E este ano, para comemorar também o Dia da MO, nós temos aqui conosco uma fonoaudióloga de grande expressão na Argentina, diríamos que uma das primeiras fonoaudiólogas que trabalha aí muito bem com a área de motricidade orofacial, que se chama Ana Lia Garretto e que nos está dando a honra de visitar o Cefac e de contar um pouquinho a sua trajetória, quando começou, por que começou e o que tem trabalhado. E é claro que o trabalho dela, como é na área da MO, está extremamente ligado aos dentistas, né, aos otorrinos e também a outras áreas de especialidade que sabem o papel do fonoaudiólogo, quanto que nós podemos ajudar crianças, adolescentes e adultos. Seja muito bem-vinda ao Cefac e a gente queria fazer uma coisa bem informal com você, que você conte um pouco da sua trajetória, né, e o que tem feito dentro da Argentina também nessa área da motricidade orofacial. É um prazer tê-la aqui. Muchas gracias, Irene. El placer es mío de estar aquí con ustedes y transmitir un poco qué es lo que hacemos en la Argentina con respecto a terapia miofuncional orofacial. En términos generales, trabajamos la parte de función coordinada con la forma. Entonces, tenemos que ver qué va primero, si forma-función o función-forma, que es la gran pregunta de siempre. Es verdad. Y entonces acá que están diciendo que el tema es masticación, vamos a partir de la base que sería la respiración, ya que la respiración es función vital para todo.
Entonces, si tenemos una buena respiración nasal, vamos a poder tener una buena masticación, una buena posición de lengua en reposo y en deglución, y vamos a poder también hablar mejor. Con respecto a la motricidad orofacial en la Argentina, comenzó hace muchos años, pero se fue divulgando más en los últimos. Yo hace más o menos 40 años que estoy en el mismo tema se producen encuentros con los odontólogos en primera instancia. Los odontólogos han creado en la cátedra también un departamento de fonoaudiología, en donde se trabaja en conjunto. Y también se le da, uno participa de los cursos para odontólogos para que sepan qué es lo que hace una fonoaudióloga, porque fonoaudióloga suena a otra cosa que lo que es forma, función, dientes, etcétera, etcétera. Entonces se les da curso de qué es lo que hace la fonoaudióloga para poder trabajar interrelacionados. Claro, entendo entonces que usted tiene formado ou informado dentistas, médicos sobre o que usted ha hecho, o que é o papel da fonoaudiologia, e com isto eles podem entender melhor e derivar pacientes para serem tratados de maneira conjunta. Exactamente, en la Sociedad Argentina de Ortodoncia también, en la Asociación Odontológica, en la Universidad Católica Argentina hay cursos de especialización en ortodoncia, con lo cual la fonoaudióloga cumple un papel en este momento bastante importante para trabajar en conjunto, es decir, que el trabajo es interdisciplinario. Pero para que este trabajo realmente pueda producirse en forma exitosa, aunque fracasos también tenemos todos, claro, todos. Para que pueda hacerse de forma exitosa, uno debe tener el mismo código de lenguaje que el otro. Si el odontólogo está hablando de una cosa y yo no entiendo qué está hablando, voy a hacer una larga lista de ejercicios que no van a servir para nada. Primero tendríamos que ver si el paciente está obstruido o desobstruido. Claro. Porque si respira por la boca por hábito, bueno, se corregirá el hábito, pero si respira por la boca por obstrucción, ya sea amigdalina o adenoides, o si tiene problemas de tabique nasal desviado, primero tiene que actuar el otorrinolaringólogo para poder restablecer la función adecuada. Y después que esa función está reconstruida, tenemos que ver la parte del odontólogo. En términos generales, los odontólogos toman una teleradiografía de perfil de cráneo, que sirve para el fonoaudiólogo y que sirve para el otorrinolaringólogo, ya que es muy buena porque la cabeza queda posicionada con las olivas, con lo cual la imagen es mejor. Y sobre eso se hace obviamente el cefalograma, pero la fonoaudióloga debe entender por lo menos qué biotipo facial tiene ese paciente, claro, para poder actuar en conjunto. Porque la musculatura no va a ser lo mismo en un meso que en un braqui, que en un dólico. Claro, as respostas de terapia serão bastante diferentes de acordo com a característica muscular e óssea de cada paciente. Sim, e isso é uma coisa que você lembrou bem, o fonoaudiólogo tem que aprender sobre isso, estudar sobre isso para poder trabalhar. Claro, porque así se puede actuar en conjunto. Entonces, ¿qué aparatología se va a usar? ¿Cuándo se va a hacer la reeducación de la función? Porque si, por ejemplo, yo tengo una mordida totalmente abierta y el ortodoncista no la cierra, yo no puedo actuar antes, porque si empiezo a actuar antes, lo único que hago es alargar el tratamiento fonoaudiológico, que no es la idea. La idea es que sea corto, preciso e adequado às necessidades do paciente. Isso é uma coisa muito importante que você está lembrando e falando. Se eu não tenho uma condição adequada anatômica, como que eu vou posicionar a língua? Por eso ahí es donde se hace apasionante el trabajo en conjunto, porque si no, cada uno va por un lado diferente y claro, se habla de interdisciplina, pero en realidad no se está practicando. Claro. Entonces, toman algunas personas la fonoaudiología en esta área como una cosa menor, como que, bueno, tiene que respirar, tiene que masticar, tiene que deglutir. Pero eso ¿de acuerdo a qué?
porque ¿qué técnica está usando el ortodoncista? ¿Es aparato móvil? ¿Es aparato fijo? ¿Es ortodoncia lingual? ¿Es keep smiling? ¿Es muchas técnicas juntas? ¿Cambian la técnica en el trayecto? Entonces ver cuál es el momento adecuado y saber decir, bueno, hasta aquí y vamos a volver a tomar la terapia en este otro momento, siempre en conjunto. Eso hace que el tratamiento, si bien puede fracasar, siempre va a apuntar más a un éxito que a un fracaso. De la otra manera, y que vaya la fonoaudióloga como si fuera una cosa así decorativa, no va a traer ningún buen resultado. Si bien uno se basa en la evidencia científica, en todos los estudios diagnósticos, el diagnóstico es fundamental y una buena evaluación. Y como dijimos antes, si la forma no está, la función no se puede crear. Y además también los problemas anatómicos, como hablabas hace un rato de frenillo lingual, todo eso tiene que ser visto para poder llegar a actuar. Claro. Y en el caso de trabajar, también hay que ver cuáles son las preferencias del paciente, sí, porque el paciente es el que va a llevar el tratamiento adelante y el que va a llevar toda esa aparatología puesta él. Y entonces hacérselo lo más fácil posible y a gusto del paciente dentro de los parámetros normales. Sim, claro. É uma coisa que tem se debatido bastante na ASHA, né, que é uma entidade maior que existe de número de fonoaudiólogos e de estudiosos, e como você vai conduzir realmente essa terapia dentro das melhores possibilidades, mas sempre lembrando do paciente e da família do paciente, o que eles desejam e quais são as expectativas dele, porque senão nós podemos não conseguir o êxito, uma vez que não estamos alinhados também com a família, né? Sí, yo estuve en Boston en 1994, calculo, con la doctora Kellum. Gloria Kellum. Gloria Kellum y Mason, también estaba Hanson, todos de la IAOM también, y se sentaron los precedentes sobre el tema de motricidad orofacial, porque también en Estados Unidos el tema era muy discutido y además se hacía no tan profesionalmente, no sé qué palabra usar, ya que, por ejemplo, las era de una forma más intuitiva, tal vez. Las dental hygienists podían tener acceso a hacer la reeducación. En este momento ya tienen que tener una preparación específica para esto. En Argentina uno se recibe de fonoaudióloga, se hace lo que ustedes llaman después maestría, que allá es licenciatura, y hay que hacer un trabajo final. Y después lo más importante serían 2 años más de cursar, que sería para el doctorado. El doctorado pueden estar aprobadas las materias, pero hay que hacer una tesis al respecto. Con lo cual, mi tesis fue hecha en la Cátedra de Odontopediatría de la Universidad de Buenos Aires, con chicos con tratamientos combinados de ortodoncia, ortopedia y fonoaudiología. Siempre con la patología de respiración bucal, deglución y masticación. Pero tenemos que tener en cuenta que el chico o el paciente tiene que comprender qué es lo que está haciendo. Claro. En el paciente adulto es fácil porque el paciente adulto ya decidió hacer ese tratamiento y hace cualquier cosa para que no recidive, porque sabe que si empuja con la lengua los dientes puede llegar a volver a empujar los dientes en sentido antero-posterior o en sentido transversal. La musculatura siempre va a actuar en forma contraria a lo necesario si uno no la ubica con la forma dental nueva y funcionando de acuerdo a la nueva forma dental que se le dio. Perfeito. Então, eu já ia falando espanhol aqui também, entonces. Então. Ana Lia tem realmente uma experiência enorme nessa área
e ela está aqui conosco discutindo, nós temos discutido alguns casos e tudo mais, e isso é uma coisa importante porque vamos aprendendo uma com as outras, trocando experiências e vendo como funciona em cada país, o que nós podemos fazer crescer. Mas o mais importante, né, por que foi criado o Dia da MO? Todos nós aqui do Brasil conhecemos o Dia da Voz, que é de uma importância enorme, onde médicos e fonoaudiólogos juntos vão mostrar para a população a importância da voz e dos problemas que a voz pode ter e o que isso pode ser uma doença mais grave ou menos. E isso faz com que realmente essa campanha anual do Dia da Voz faz com que o conhecimento da população e de outros profissionais aumente muito. Então, a ideia de comemorar o Dia da MO, que pode ser feito na sua cidade, na sua clínica, com seus pacientes, é que todos nós, não seja uma coisa assim, o Cefac deve fazer isso, a PUC deve fazer isso, a Analia deve fazer isso. Não, deve ser um papel de todos nós, divulgarmos aquilo que nós fazemos, de que maneira fazemos, como ela disse, a importância do conhecimento que nós temos que ter e esse alinhamento que é fundamental com os outros profissionais com quem nós vamos, de certa forma, dividir esse paciente. Né? O profissional que está tratando, médico ou dentista, está indo para lá, nós não podemos ir para cá, porque aí nós não conseguimos o grande finale, que seria o sucesso do tratamento, que é dependente tanto dos médicos dentistas como dos fonoaudiólogos. E você tem uma grande experiência nisso, nessa área, pelo tempo que você já vem, como eu, nós duas temos 40 anos de clínica, né? Pelo tempo que a gente vem trabalhando nisso. De todas maneiras, com o tempo, uno também vai cambiando, como persona, como profissional, vai evolucionando ou não. Sim. Para isso precisamos estar sempre estudando e acompanhando as últimas pesquisas. E outra coisa que é importante, creio eu, é que a conscientização y la propiocepción es lo fundamental. Además, si es un niño el que va a ir a la consulta, él debe saber para qué viene, él debe saber qué está haciendo y debe concientizarlo en los demás actos de su vida, ya sea colegio, ya sea jugar, ya sea ver televisión, computación o lo que haga. Pero sí debe incorporarlo como una cosa ya inconsciente, automatizarlo. Claro. Porque con el ejercicio nomás y que muestre el ejercicio no llegamos a nada, porque en la vida se olvida y son 3 minutos de ejercicio y nada de pensar. Sí. Con lo cual, si uno se lo va adaptando y aparte él tiene que saber por qué viene, como para salir de la consulta sabiendo por qué viene y qué puede preguntar, para que no salga a la calle y diga, y esta loca que me dijo, ¿no? Entonces, así, si él puede preguntar y tener la libertad de saber qué es lo que estamos haciendo con él, porque el interesado es él y no la madre que lo trae y paga, sino que es él el que tiene que saber qué es lo que está haciendo, involucrarlo para que pueda tener la libertad de preguntar lo que quiera. Claro. Y esa es una forma de aprender muy buena. Sí, claro. Y otra cosa, cuando tienen problema de habla, por ejemplo, fonemas, la R, la S, todos esos fonemas que van a tener el punto y modo de articulación de la deglución. Entonces no se le puede dar el fonema aislado y darle el sonido y olvidarse de cómo está deglutiendo y demás, porque después va a tener que ir otra vez a fonoaudiología, que no es lo más divertido del mundo, porque el odontólogo lo va a mandar. Claro. Y en el caso de los frenillos, ver un poco también todo, porque el habla está afectada y todo está afectado. Claro. Os movimentos de mastigação, porque se eu tenho um frenilho que está fora de lugar, vamos dizer, cerceando o movimento da língua, vai interferir na fala, na mastigação e na deglutição. Então, é realmente muito importante que a gente faça uma avaliação bem feita,
porque às vezes o paciente até quer fazer a modificação, sabe como tem que ser feita, mas não consegue por uma limitação anatômica. Pero a veces el pediatra, que es el que maneja la vida del chico, del niño, es el que decide, a pesar de mandarlo a otorrino o que el odontólogo diga que tiene que ser seccionado ese frenillo, y no están de acuerdo algunos de ellos con la operación de frenillo, que si bien es muy sencilla, y aparte de sencilla, tiene que hacer reeducación después, a eso de los 10 días, una cosa por el estilo, para que no vuelva a colapsar, a recidivar. Entonces esas sesiones que hizo antes, supongamos que tiene miedo o lo que fuere, esas sesiones que hizo antes le sirven para después. Es decir, tratar de aprovechar todo en función de que no pierda tiempo. Viene una vez por semana, en el caso de ortodoncia, ortopedia y demás, una vez por semana, después se puede parar el tratamiento, se puede seguir cada 15 días y se puede acompañar una vez por mes o cosa por el estilo, o cada 6 meses, hasta que uno esté seguro de que el paciente no recidivó. Sí. Y que lo hizo totalmente consciente. Claro. Ou seja, fazer o acompanhamento até que esteja de fato fixado e ele esteja totalmente consciente dos novos hábitos y no dos anteriores. Y otra cosa que también pasa en Buenos Aires, los lugares son también como acá áreas cercanas o lejanas o provincias. Entonces el Skype es una cosa también muy útil porque una vez que uno hizo un buen diagnóstico, evaluación en conjunto con los otros profesionales, se puede perfectamente utilizar Skype pidiéndole a los padres que lo pongan en una habitación solo, que no pase el perro, claro, el gato, el hermanito y demás, y entonces ahí se acuerda un horario e se hace a reeducação. Isso não é uma coisa ainda definida no Brasil, mas é algo pelo qual nós temos lutado, né? A importância de você utilizar outros meios para que, por exemplo, como ela disse, Skype ou qualquer outro que seja possível, para dar acesso àquelas pessoas que estão muito longe do fonoaudiólogo ou na sua cidade não tem e ele precisa ser tratado. Muito bem. Sí, que depende mucho el Skype, por mi experiencia, de tratar, por ejemplo, nietos de una misma persona, depende mucho de los padres y de la personalidad del chico a tratar. Claro. Porque a lo mejor uno de 5 responde y una de 12, 13, 14 claro, que está en otra cosa no responde, o porque tiene que salir, o porque tiene... Entonces tiene que ser una cosa bastante ordenada con el paciente, si no, no se puede hacer. Muito bem, então, lembrando, estamos aqui para falar um pouquinho sobre a motricidade orofacial, sobre o Dia da Motricidade Orofacial, né, que nós comemoramos, que é no dia 17 de fevereiro, e para que a gente faça isso que nós estamos fazendo, que é divulgar esse trabalho, a importância desse trabalho, não só entre nós profissionais, mas também com a população em geral. Eu queria agradecer a sua vinda, a sua disponibilidade para falar sobre isso aqui na nossa pequena televisão, digamos assim, né, nos nossos filminhos que são gratuitos, que é para realmente poder divulgar o trabalho bem feito da fonoaudiologia em diferentes áreas. Muito obrigada, Ana, por estar aqui conosco e deixo as palavras finais para você. Eu quero agradecerte, Irene, a possibilidade de estar acá y decir que para mí, además de ser una excelente profesional, sos una excelente persona, lo cual es muy difícil de encontrar excelente profesional con excelente persona. Muchas gracias. Gracias a usted. Siempre hay algo que aprender de vos. Todos aprendemos sempre um com os outros, basta escutar. Muchas Há pessoas gracias. que não escutam e nós somos pessoas que queremos aprender mais. Muchas gracias y te espero en Argentina. Ah, com Y a certeza. ustedes también, por supuesto, siempre serán bien recibidos. Muito obrigada, muito obrigada. Gracias.